Hola, me llamo José y les voy a contar lo que me pasó. Eran las 23:47 cuando entré al confesionario de la iglesia de San Miguel, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El frío viento invernal silbaba por las rendijas de las ventanas góticas, creando extraños ecos en los pasillos vacíos. Mi aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido mientras encendía las velas del altar. La iglesia estaba envuelta en sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Cada paso resonaba en el antiguo suelo de piedra, creando un ritmo sombrío que parecía coincidir con el latido acelerado de mi corazón. Las imágenes de los santos me observaban con ojos que brillaban a la luz parpadeante de las llamas. El padre Miguel, quien había supervisado la parroquia durante más de 40 años, me había advertido con voz temblorosa: nunca aceptes confesiones después de medianoche. Hay algo que responde en lugar de Dios en este confesionario. Sus palabras resonaron en mi mente al acercarme a la pequeña cabina de madera oscura. El confesionario era una pieza antigua, tallada en roble centenario, con intrincados grabados que formaban cruces y ángeles. La madera se había oscurecido con el tiempo, adquiriendo un tono casi negro que absorbía la luz de las velas. Pequeñas grietas recorrían su superficie, como cicatrices de décadas de secretos confesados. El olor a moho e incienso viejo impregnaba el aire alrededor de la estructura. Era mi primer mes como sacerdote auxiliar, y esta sería mi primera noche sola confesando. A las 23:55, 5 minutos antes de medianoche, oí pasos lentos que se acercaban. Una figura encapuchada entró en la iglesia y se dirigió directamente al confesionario. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que no podía verle el rostro bajo la capucha oscura. Se arrodilló al otro lado de la reja de madera, y de inmediato sentí un cambio de temperatura. El aire se volvió más denso, más pesado, como si algo invisible hubiera llenado el pequeño espacio. Un susurro ronco atravesó la reja: perdóname, padre, porque he pecado. La voz era extraña, gutural, como si viniera de muy lejos. Empecé a recitar las palabras tradicionales de la absolución, pero entonces ocurrió algo extraordinario. Una segunda voz empezó a hablar conmigo, imitando a la perfección cada palabra que pronunciaba. Era mi propia voz, pero provenía del otro lado del confesionario, donde solo debería estar el penitente. Las palabras resonaron al unísono, creando un coro macabro en el reducido espacio. Se me secó la garganta al instante. Intenté callar, pero la otra voz continuó, recitando palabras de consuelo que yo nunca había pronunciado. Dime tus pecados más íntimos, dijo la voz idéntica a la mía. Revélame los secretos más oscuros de tu alma. Mis manos empezaron a temblar violentamente. Un sudor frío perlaba mi frente a pesar del intenso frío. Algo iba terriblemente mal. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el agotamiento de una intensa semana de estudios en el seminario. Quizás era un eco extraño causado por la peculiar acústica de la antigua iglesia. Pero entonces sentí algo que me paralizó por completo. Una mano gélida me tocó el hombro derecho a través de la barandilla de madera. Los dedos eran largos y delgados, presionándose contra mi piel con una fuerza sobrenatural. La mano pareció atravesar la madera maciza como si fuera vapor. Todo mi cuerpo se tensó. Se me cortó la respiración. La temperatura bajó aún más, y mi aliento se hizo visible incluso en la oscuridad. Las velas a mi alrededor comenzaron a parpadear como tocadas por una brisa invisible. El toque gélido de la extraña mano me quemó la piel como un hierro candente. Armándome de valor, susurré una oración en latín que había aprendido en el seminario. Inmediatamente, la mano se retiró. El silencio volvió al confesionario. Pero al mirar a través de la reja, vi una sombra que no debería haber estado allí. Era una silueta humana, pero distorsionada, alargada, con brazos que parecían extenderse más allá de lo anatómicamente posible. La sombra no correspondía a la figura encapuchada que había entrado. Era algo mucho más grande, mucho más amenazante. Los contornos se movían independientemente de la figura arrodillada, como si tuvieran vida propia. Durante unos interminables segundos, la sombra pareció observarme a través de la reja, aunque no pude ver ningún ojo. Entonces, en un movimiento repentino y desesperado, abrí de golpe la puerta del confesionario. El lado opuesto estaba completamente vacío. Nadie se arrodillaba allí. No había ninguna figura encapuchada, ningún penitente, ninguna sombra distorsionada. Solo el frío y vacío banco de madera. El aire aún olía de forma extraña, dulce y pútrido a la vez, como a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. En el suelo de piedra, junto al banco, había un pequeño charco de agua oscura que no había estado allí antes. El agua parecía viscosa, casi negra a la luz de las velas. Al acercarme para investigar, oí el eco de pasos por el pasillo de la iglesia, alejándose hacia la salida principal. Corrí a la puerta principal, pero la encontré cerrada por dentro, exactamente como la había dejado esa misma tarde. A la mañana siguiente, busqué al padre Miguel para contarle lo sucedido. Sus ojos se llenaron de profunda tristeza cuando terminé.
Negó con la cabeza lentamente y me condujo al antiguo archivo de la parroquia. Entre documentos amarillentos por el tiempo, encontró registros de sucesos similares que databan de décadas atrás. Este confesionario se construyó sobre las ruinas de una antigua sala de interrogatorios de la Inquisición, explicó con voz grave. Durante siglos, torturadores espirituales extrajeron confesiones forzadas en este mismo lugar. Dicen que sus almas aún rondan este lugar, recopilando secretos para alimentarse de la culpa humana. Me mostró viejos dibujos que representaban figuras sombrías con brazos alargados, idénticas a la sombra que había visto. El padre Miguel nunca más me permitió confesarme sola por las noches. Quizás fue simplemente el cansancio de la nueva responsabilidad, la presión de asumir deberes sagrados a tan temprana edad, o quizás los extraños ecos de una iglesia centenaria confundieron mis sentidos. Pero desde aquella noche, cada vez que el reloj marca las 23:47, me despierto de repente con la sensación de que alguien susurra mi nombre en la oscuridad. Y a veces, al pasar junto al confesionario durante el día, aún oigo tenues ecos de una voz idéntica a la mía, repitiendo palabras de absolución que nunca pronuncié. El charco oscuro del suelo nunca se secó del todo, y el olor dulzón y pútrido aún impregna el aire alrededor de la antigua cabina de madera de roble. Algunos secretos son demasiado pesados para llevarlos solos, y quizás algunas confesiones nunca deberían ser escuchadas por oídos mortales. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Luis y les voy a contar lo que me pasó. Eran las 12:15 de la mañana cuando sentí una necesidad desesperada de confesarme, como si algo invisible me empujara hacia la iglesia de Santa Teresa. El frío cortante de la madrugada penetraba mi fino abrigo mientras caminaba por las calles desiertas del centro histórico. Las farolas amarillentas creaban círculos de luz tenue que apenas iluminaban el camino pedregoso. Mis pasos resonaban en los antiguos muros de los edificios coloniales, creando un ritmo inquietante que parecía sincronizarse con los rápidos latidos de mi corazón. No había cometido ningún pecado grave últimamente, pero una culpa inexplicable crecía en mi pecho como una herida purulenta. Era como si alguien me susurrara que necesitaba urgentemente la absolución. La portera del barrio, la señora Carmen, una octogenaria que conocía todos los secretos del barrio, siempre me advertía con voz temblorosa: quienes se confiesan después de medianoche nunca logran parar. Es como si algo los llamara de vuelta. Sus palabras resonaron en mi mente al empujar la pesada puerta de madera de la iglesia. El crujido de las antiguas bisagras rompió el silencio de la noche como un gemido de dolor. El olor a incienso rancio y velas derretidas impregnaba el aire denso del interior. Mi nariz se ensanchó ante el olor dulce y empalagoso que parecía atascarse en mi garganta. Sombras danzaban en las paredes cubiertas de santos de ojos tristes que parecían observarme con desaprobación. Cada paso que daba hacia el confesionario hacía crujir el viejo suelo de madera bajo mi peso. El confesionario se alzaba como un centinela sombrío en la esquina de la nave lateral. Era una imponente estructura de roble oscuro, casi negro, con detalles góticos que se difuminaban en la penumbra. Las bisagras de hierro forjado crujieron al abrir la puerta de la pequeña cabina. El espacio era claustrofóbico, apenas lo suficientemente grande para una persona arrodillada. El banco de madera estaba frío como el mármol, absorbiendo instantáneamente el calor de mi cuerpo. La rejilla que separaba los dos lados del confesionario era de fina factura, con pequeños agujeros que solo permitían el paso de susurros. El aire dentro estaba viciado, cargado con décadas de secretos confesados. Respiraba entrecortadamente, como si me faltara oxígeno. Una sensación de claustrofobia comenzó a apretarme la garganta. Me arrodillé y comencé a recitar las palabras tradicionales: perdóname, Padre, porque he pecado. De inmediato, una voz suave y seductora respondió desde el otro lado de la reja. Era la voz del Padre Lorenzo, conocía bien su tono cálido y paternal. Pero había algo diferente esa noche. La voz tenía un timbre hipnótico, casi musical, que me dejó extrañamente relajado e inquieto a la vez. Dime tus pecados, hijo mío, susurró la voz. Revélame los pensamientos más íntimos que habitan en tu alma. Era la respuesta habitual de todos los sacerdotes, pero la forma en que las pronunció me produjo un escalofrío. Había una urgencia casi voraz en el tono, como si la voz ansiara detalles. Empecé a confesar pequeñas faltas cotidianas, impaciencia con los compañeros de trabajo, algunas palabrotas murmuradas en el tráfico, envidia del éxito ajeno. Pero la voz del otro lado insistía en más detalles. Cuéntame los pensamientos que escondes, susurró, con un tono cada vez más seductor. Revélame los deseos prohibidos que acechan tus sueños. Háblame de las fantasías que llenan tu mente en tus horas de soledad. Se me secó la boca. No eran preguntas que un sacerdote debería hacer. Pero había algo en su voz que me impulsaba a responder, como si resistirme fuera imposible. Era como si hilos invisibles me arrancaran las palabras de la garganta contra mi voluntad. Empecé a revelar pensamientos íntimos que nunca le había confesado a nadie. Mientras hablaba, sentí algo extraño en las manos.
Empezaron a sentir un ligero hormigueo, como si diminutas agujas invisibles me rozaran la piel. La sensación se intensificó gradualmente, extendiéndose por mis brazos. Era como si algo al otro lado de la rejilla me rozara los dedos a través de la madera maciza. El hormigueo se convirtió en una sensación de frío penetrante, como si unas manos heladas me acariciaran la piel. Intenté apartar las manos de la rejilla, pero parecían atraídas magnéticamente por la madera fría. La voz seguía susurrando palabras de consuelo, pero ahora tenía un tono triunfal, casi glotonesco. Vamos, hijo mío. Libérate de todos los secretos que llevas dentro. Dame todos tus pensamientos oscuros. Empecé a darme cuenta de que la voz no era exactamente igual a la del padre Lorenzo. Había sutiles diferencias en la entonación, pequeñas variaciones que mi cerebro empezaba a detectar. Era como si alguien imitara su voz a la perfección, aunque no del todo convincente. Un escalofrío de terror me recorrió la espalda. ¿Quién estaría al otro lado de la valla? La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esa no era la voz del sacerdote. Era algo que se hacía pasar por él, algo que había aprendido a imitar a la perfección sus palabras de consuelo. Intenté levantarme del banco de madera, pero mis piernas parecían haber perdido toda la fuerza. Era como si raíces invisibles hubieran crecido del suelo y se hubieran enredado en mis tobillos. El pánico puro comenzó a inundar mi mente. Intenté empujar la puerta del confesionario, pero no se movía. El pomo giraba libremente, pero la puerta permanecía firmemente cerrada, como si alguien la mantuviera cerrada desde fuera. Golpeé la madera con los puños, pero el sonido apagado quedó ahogado por el silencio opresivo de la iglesia. La voz al otro lado seguía susurrando, ahora con creciente urgencia: no te vayas todavía, hijo mío. Hay mucho más que confesar. Dame todos tus secretos. Permíteme absolverte por completo. Las palabras tuvieron un efecto hipnótico, debilitando mi resistencia. Era como si la voz tejiera una red invisible alrededor de mi mente, capturando mis pensamientos y mi voluntad. Sentía una necesidad compulsiva de seguir confesándome, de revelar cada oscuro detalle de mi vida interior. Durante más de una hora, permanecí atrapada en ese confesionario claustrofóbico, revelando secretos que ni siquiera sabía que tenía. La voz me arrancaba confesiones sobre pensamientos que ni siquiera recordaba haber tenido, deseos tan enterrados que parecían pertenecer a otra persona. Era como si algo estuviera excavando capas de mi psique, destapando culpas que no sabía que cargaba. Cuando la puerta finalmente se abrió sola, ya eran más de las 2 de la mañana. Salí tambaleándome del confesionario, mental y físicamente agotada. La cabeza me palpitaba como si me la hubieran apretado con un torno. Pero, extrañamente, me sentí aliviada, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Era una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado. Sin embargo, durante los días siguientes, algo terrible comenzó a suceder. Los pensamientos y deseos que había confesado esa noche comenzaron a manifestarse con creciente intensidad. Era como si la confesión hubiera plantado semillas venenosas en mi mente y ahora germinaban y crecían sin control. Fantasías que antes eran solo destellos ocasionales se convirtieron en obsesiones constantes. Pequeños vicios que había controlado fácilmente se transformaron en compulsiones irresistibles. Con cada día que pasaba, me sentía más lejos de la persona que solía ser. Era como si la confesión hubiera creado una dependencia espiritual, una adicción al pecado seguida de una necesidad desesperada de buscar la absolución. El ciclo se repetía sin cesar: pecar, confesar, sentir un alivio temporal, y luego pecar de nuevo con mayor intensidad. Busqué al padre Lorenzo para contarle mi extraña experiencia de esa noche. Su rostro palideció cuando le describí la voz seductora y las puertas cerradas. Esa noche estaba visitando a un feligrés enfermo en el hospital, dijo con gravedad. No había nadie en la iglesia para confesar. Sus palabras me dejaron helado. Si no había sido el padre Lorenzo el que estaba en el confesionario, ¿quién me había absuelto? ¿Quién había arrancado todos esos secretos de mi alma? El sacerdote me llevó al archivo histórico de la parroquia y me mostró documentos que databan del siglo XVII. La iglesia se había construido sobre las ruinas de una antigua sala de interrogatorios de la Inquisición española. Durante décadas, torturadores espirituales extrajeron confesiones forzadas en este mismo lugar, explicó. Dicen que sus almas aún rondan este lugar, alimentándose de la culpa humana. Comencé a observar a otras personas que asistían a las confesiones nocturnas en la iglesia. Descubrí un patrón inquietante: quienes se confesaban después de la medianoche desarrollaban comportamientos compulsivos relacionados con los pecados que habían confesado. Era como si la falsa absolución hubiera creado una maldición que amplificaba las adicciones en lugar de curarlas. Un hombre que confesó tener problemas con la bebida se convirtió en alcohólico en cuestión de semanas. Una mujer que reveló pensamientos de engaño comenzó a tener relaciones extramatrimoniales compulsivamente. Todos reportaron la misma sensación inicial de alivio, seguida de una compulsión irresistible de repetir e intensificar sus pecados.
La entidad que habitaba el confesionario no ofrecía una verdadera absolución, en cambio, recopilaba secretos para crear una red de control espiritual sobre los vivos. Hoy, meses después de aquella terrible noche, sigo luchando con las compulsiones que se han instalado en mi mente. Cada pensamiento sombrío confesado aquella madrugada se ha convertido en una obsesión que domina mi día a día. Evito pasar cerca de la iglesia de Santa Teresa, pero a veces, sobre todo en noches de luna nueva, siento una atracción magnética hacia ese confesionario maldito. Es como si algo me llamara de vuelta, susurrándome promesas de alivio temporal a cambio de nuevos secretos que alimenten su hambre espiritual. La voz seductora resuena en mis sueños, repitiendo las palabras de falso consuelo que me cautivaron aquella primera noche. Quizás fue simplemente sugestión psicológica, el poder de la mente sobre el comportamiento, o quizás algunos confesionarios guardan secretos que deberían permanecer enterrados para siempre. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo María y les voy a contar lo que me pasó. Era la 1:30 de la mañana cuando me encontré sola en el archivo histórico de la Catedral Metropolitana, investigando documentos antiguos para mi tesis de maestría en Historia Colonial. El pesado silencio de la biblioteca solo lo rompía el rítmico tic-tac del reloj de pared centenario, que marcaba cada segundo con implacable precisión. Los altos estantes se alzaban a mi alrededor como torres de conocimiento olvidado, llenos de volúmenes polvorientos que guardaban secretos de siglos pasados. La luz amarillenta de la lámpara antigua proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de retratos de obispos fallecidos décadas atrás. Sus rostros solemnes parecían mirarme con desaprobación, como si estuviera profanando algo sagrado. El aire estaba cargado de moho, pergamino antiguo y el olor empalagoso de velas derretidas que había impregnado las piedras con el paso de los años. Había pasado meses intentando acceder a documentos de la Inquisición española que databan de los siglos XVII y XVIII. El bibliotecario jefe, don Sebastián, un hombre de 70 años con ojos hundidos y voz grave, finalmente me había concedido un permiso especial para examinar los manuscritos más antiguos. Cuando me entregó la llave de la sección restringida, me sujetó la mano un momento y susurró con urgencia: los registros de la Inquisición nunca deben leerse en voz alta. Los interrogadores aún escuchan cada palabra. Sus palabras me provocaron un escalofrío, pero atribuí la advertencia al misticismo exagerado del clero anciano. Yo era un erudito racional, centrado en hechos históricos y pruebas documentales. Las supersticiones no formaban parte de mi vocabulario científico. Mi investigación se centraba en las técnicas de interrogatorio utilizadas por los tribunales eclesiásticos. Los primeros documentos que examiné eran relativamente comunes: actas de bautismo, correspondencia entre obispos, inventarios de bienes eclesiásticos. Pero a medida que profundizaba, empecé a encontrar material mucho más inquietante. Había descripciones detalladas de interrogatorios realizados en los sótanos de la propia catedral, relatos detallados de técnicas de tortura utilizadas para extraer confesiones de herejía. Las páginas amarillentas contenían ilustraciones macabras que representaban instrumentos de tortura: sillas con clavos, hierros al rojo vivo, cuerdas para ahorcar. Los dibujos iban acompañados de instrucciones precisas sobre cómo infligir dolor físico para romper la resistencia espiritual. Me quedé sin aliento al leer los testimonios de víctimas que imploraban clemencia mientras confesaban pecados que probablemente nunca habían cometido. Esta era historia real, documentada con un detalle impactante y estremecedor. En un manuscrito particularmente antiguo, encontré un mapa detallado del sótano de la catedral. El dibujo mostraba una compleja red de cámaras subterráneas que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Había salas específicas para diferentes tipos de interrogatorio, cada una equipada con instrumentos de tortura especializados. Lo que más me llamó la atención fue una anotación en latín que indicaba la ubicación exacta de las sillas de confesión forzada, estructuras utilizadas para atar a las víctimas durante los interrogatorios. Según el mapa, estas sillas estaban ubicadas precisamente donde ahora se encuentran los confesionarios de la nave principal. La revelación me dejó helado. Los confesionarios modernos se habían construido en los mismos lugares donde, siglos atrás, se torturaba a las personas hasta que confesaban sus supuestos pecados. La coincidencia era demasiado perturbadora como para ignorarla. Fue entonces cuando empecé a oír los primeros sonidos extraños. Al principio, pensé que eran solo los ruidos naturales de un edificio antiguo: crujidos de madera, viento abriéndose paso entre las grietas de los muros de piedra. Pero poco a poco, me di cuenta de que los sonidos tenían un patrón específico. Eran gritos apagados, gemidos de dolor que parecían provenir de las profundidades del subsuelo. El sonido era tan tenue que casi podía confundirse con el viento, pero había una inconfundible cualidad humana en los lamentos. Era como si ecos de antiguos sufrimientos se reprodujeran en las piedras de la catedral. Se me erizó la piel al reconocer palabras fragmentadas en un español arcaico: súplicas de perdón, desesperadas negaciones de herejía, promesas de penitencia. Eran las voces de las víctimas de la Inquisición, aún atrapadas en las piedras que atestiguaban sus torturas.
Intenté convencerme de que era mi imaginación trabajando con el material perturbador que estaba leyendo. Mientras seguía examinando los documentos, algo extraordinario comenzó a suceder. Las páginas del manuscrito empezaron a sentirse frías bajo mis dedos, como si las hubieran dejado en un refrigerador. La temperatura del papel se desplomó y el vapor se elevaba cuando mi aliento caliente tocaba la superficie fría. Era como si manos invisibles tocaran las mismas páginas que yo, absorbiendo todo el calor del antiguo pergamino. Mi piel empezó a arder con el intenso frío cada vez que tocaba una nueva página. El fenómeno no afectó a los demás objetos a mi alrededor, solo a los documentos relacionados con los interrogatorios de la Inquisición. Pluma, lámpara, mesa, todo permaneció a temperaturas normales. Pero cada hoja que contenía relatos de tortura se enfrió como el hielo al más mínimo roce. Era como si las propias palabras llevaran la frialdad de la muerte y el sufrimiento. Intenté encontrar una explicación racional al fenómeno. Quizás se trataba de una corriente de aire frío proveniente del subsuelo o de algún problema con el sistema de ventilación de la biblioteca. Pero al levantarme para investigar, descubrí que el aire a mi alrededor era tibio e inmóvil. El frío emanaba específicamente de los documentos, como si fueran fuentes de una energía gélida y sobrenatural. Mientras sostenía una página particularmente detallada sobre técnicas de interrogatorio, sentí como si docenas de dedos invisibles compitieran conmigo por el control del papel. Era una sensación real y física, como si algo me arrebatara el documento de las manos, intentando arrebatármelo de la vista. Pero cuando me miré las manos directamente, no vi nada más que los propios dedos que sostenían el pergamino amarillento. La presencia invisible era palpable, pero completamente intangible a la vista. Fue entonces cuando oí los primeros pasos en los pasillos. Eran pasos lentos y pausados, que resonaban contra el suelo de piedra con un ritmo inquietante y calculado. Cada paso reverberaba en las paredes como un tambor fúnebre, creando un eco que parecía durar mucho más de lo natural. Los pasos se acercaban a la biblioteca en línea recta, sin desviarse ni vacilar, como si el caminante supiera exactamente a dónde iban. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que los pasos no parecían humanos. Eran demasiado pesados, con intervalos irregulares que no se correspondían con el ritmo natural del andar humano. A veces había largas pausas entre pasos, como si la figura se detuviera a escuchar, seguidas de ráfagas de pasos rápidos. El sonido metálico de cadenas arrastradas acompañaba los pasos, creando una sinfonía macabra que me erizaba la piel. Miré hacia la puerta de la biblioteca y vi algo que me dejó paralizado de terror. Una sombra se proyectaba en el suelo del pasillo, visible a través de la rendija bajo la puerta. Pero no era una sombra normal. Estaba distorsionada, imposiblemente alargada, con brazos que se extendían mucho más allá de las proporciones humanas. La silueta parecía pertenecer a una figura de más de 3 metros de altura, con las extremidades estiradas como si estuviera metida en una máquina de tortura. La sombra se movía de forma antinatural, contrayéndose y expandiéndose como si estuviera hecha de humo espeso. A veces parecía tener múltiples brazos, a veces los brazos desaparecían por completo. Era como si la sombra no pudiera mantener una forma consistente, como si perteneciera a algo que no estaba completamente presente en el mundo físico. Pero lo más inquietante es que la sombra parecía observarme a través de la puerta, aunque no podía ver ningún ojo ni rostro. En un intento desesperado, intenté levantarme de la silla y salir de la biblioteca, pero mis piernas no respondían a las órdenes de mi cerebro. Era como si raíces invisibles hubieran crecido a través del suelo de piedra y se hubieran enredado en mis tobillos, sujetándome firmemente en el lugar. Cuanto más intentaba moverme, más fuerte se hacía la sensación de ser arrastrado hacia abajo. Era como si el suelo mismo intentara tragarme, arrastrándome hacia las cámaras de tortura. Respiraba con dificultad. El pánico puro comenzó a inundar mi mente al darme cuenta de que estaba completamente indefenso, atrapado en una biblioteca con algo claramente no humano acercándose. La sombra en la puerta permaneció completamente inmóvil, como esperando, observando mi reacción de terror con sádico placer. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la biblioteca. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los sonidos anteriores. Era un silencio denso, cargado de una expectación malévola. Podía sentir una presencia enorme al otro lado de la puerta, algo que irradiaba un aura de pura maldad. El aire se volvió denso como la melaza, dificultando la respiración. La temperatura se desplomó, haciendo que mi aliento fuera visible en nubes de vapor. Las páginas de los documentos comenzaron a brillar por sí solas, como si un viento invisible las recorriera. Pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de que podía oír una respiración lenta y dificultosa proveniente del pasillo. Era una respiración áspera, como si algo con pulmones dañados intentara succionar aire a través de una garganta herida. El sonido era espeluznante, reminiscente de gemidos de agonía. Entonces, una voz empezó a susurrar en el pasillo. Varias voces hablaban al unísono, creando un coro macabro de susurros superpuestos. Las voces hablaban en un español arcaico, repitiendo frases que reconocí de los documentos que leía.
Confiesa tus pecados, susurraban. Revélanos tus secretos más oscuros. Entréganos tu alma para que podamos absolverla por completo. Eran las mismas palabras que usaban los inquisidores durante los interrogatorios, pero pronunciadas con un hambre voraz que me ponía los pelos de punta. Las voces eran a la vez seductoras y amenazantes, prometiendo alivio a cambio de una sumisión total. Era como si los torturadores espirituales de la Inquisición siguieran trabajando, recogiendo confesiones para saciar un hambre que se extendía por siglos. De repente, el pomo de la puerta empezó a girar lentamente. El metal crujió como si no se hubiera usado en décadas, emitiendo un sonido agudo que atravesó el silencio como una uña raspando una pizarra. Mi corazón casi se detuvo al darme cuenta de que algo intentaba entrar en la biblioteca. La puerta se abrió solo una rendija, pero fue suficiente para que una corriente de aire gélido invadiera la habitación. El aire traía un olor nauseabundo a carne podrida mezclado con incienso rancio. Era el olor de la muerte mezclado con rituales religiosos corruptos. A través de la pequeña abertura, pude ver parte de la sombra distorsionada en el pasillo, pero ahora parecía tridimensional, como si algo muy real proyectara esa silueta imposible. La rendija de la puerta permitió que susurros más claros llegaran a mis oídos. Ven con nosotros, hija. Hay tanto que confesar, tantos secretos que compartir. En un arranque de adrenalina, finalmente logré liberarme de la fuerza que me ataba a la silla. Mis piernas volvieron a responder y corrí hacia la ventana de la biblioteca, que daba al patio interior de la catedral. Me subí a la mesa y empujé el pesado cristal, que crujió al abrirse. Sin dudarlo, salté a la barandilla y me deslicé por el antiguo sistema de canaletas hasta llegar al suelo del patio. Durante mi huida, oí voces susurrando a mis espaldas, prometiendo que volverían a por mí. Leíste nuestros secretos, susurraban. Ahora nos perteneces. Volveremos a recoger tu confesión. Corrí por las calles desiertas hasta llegar a casa, pero el terror seguía pegado a mi piel como una segunda piel. Nunca volví a esa biblioteca y abandoné por completo mi investigación sobre la Inquisición. Hoy, meses después de aquella noche, aún siento la presencia de esos torturadores espirituales observándome desde las sombras. A veces, sobre todo de madrugada, oigo susurros en un español arcaico que me llaman por mi nombre, invitándome a regresar y terminar la investigación que comencé. He descubierto que otros que han investigado los archivos de la Inquisición han relatado experiencias similares, voces susurrantes, sombras distorsionadas, la sensación de ser observados por presencias malévolas. Algunos investigadores desarrollaron obsesiones con la confesión, visitando compulsivamente diferentes iglesias para revelar secretos íntimos a sacerdotes desconocidos. Es como si la red de control espiritual creada por los inquisidores siguiera activa, recopilando confesiones modernas para saciar un hambre ancestral. Quizás fue simplemente el efecto psicológico de leer material perturbador en horas de soledad, o quizás algunos secretos son demasiado pesados para desenterrarlos.